Vamos a ver ahora la suma de vectores. Ya vimos el concepto de magnitud vectorial, los elementos de un vector, y entramos de lleno al capítulo de vectores, suma de vectores. ¿Qué entendemos por la suma de vectores? Es hallar el único o un único vector que tendrá el mismo efecto que todos los vectores que estén en el ejercicio o en el evento. Acá tenemos una persona que está empujando con un vector A, un animalito que jala con un vector C y otro que va conteniendo con un vector B. Si yo quiero sumar estos tres vectores, a eso se le llama resultante. Y esa resultante viene a ser ¿qué? El único vector, correcto, es el único vector que va a reemplazar a esos tres, va a tener el mismo efecto que esos tres. Y la gran pregunta es, ¿y cómo lo sumo? Imagínense un bote con vela que la corriente del mar lo jala hacia la derecha, correcto, el viento empuja 45 grados de derecha. ¿Hacia dónde va el bote? Ahí hay una suma entre lo que empuja el viento, lo que jala la corriente, y ahí se habla de la resultante, ¿correcto? Cuando hablamos de la suma de vectores, es importante entender que hay varios métodos, y usted puede aplicar cualquiera de ellos. Ahora vamos a entrar después a los métodos. Cuando hablamos solamente de dos vectores, que tienen la forma del pico, un vector A, un vector B, y el ángulo que los separa, y me piden hallar la suma de estos dos, aquí, por ejemplo, tú puedes aplicar la fórmula. Hay una fórmula, el método analítico, pero la fórmula solamente me va a dar el módulo. Pero ya después vamos a explicar un poco más cómo podríamos gráficamente ver la dirección. Ese sería un primer caso. Si nosotros tenemos en un eje, nos van a colocar, en un eje nos colocan varias fuerzas, por ejemplo, la fuerza del vector A con un ángulo, un vector B con otro ángulo y un vector C hacia abajo. Entonces acá tenemos tres vectores. Aquí no vamos a aplicar la fórmula. Aquí sería, por ejemplo, conveniente el método de las componentes. Y si finalmente tenemos en un gráfico, nos dibujan un vector A, seguido del gráfico un vector B, seguido del gráfico un vector C, en este caso nos va a convenir no aplicar, porque no puedes aplicar la fórmula, componentes no nos conviene, sino sencillamente el método del polígono. Entonces, van a haber distintos métodos que tú debes aprender y saber cuándo utilizar. Y de eso trabajamos en el siguiente video.